Buenos días. Vamos a comenzar el Observatorio de Economía Digital del Servicio de Estudios de Cova Estudios, que va a hacer una referenciación a lo que ha pasado en el año 23 y, por supuesto, las tendencias sobre digitalización que puede haber en esos momentos a lo largo del año 24. Bien, lo que sí que es cierto es que la transformación digital es clave para la recuperación de la economía de Castilla y León en esos momentos. La digitalización da una respuesta clara ante algunos problemas existentes en Castilla y León a nivel macroeconómico. Estamos hablando del elevado desempleo que existe, la baja productividad de las empresas o bien el envejecimiento y el abandono poblacional. Castilla y León ha conseguido en estos 3 últimos años logros muy significativos dentro del camino de la transformación digital, aunque aún queda mucho camino por recorrer. Si hablamos de las realidades de digitalización que tiene Castilla y León y que han dado los datos el observatorio, si hablamos de la inversión en inteligencia artificial realizada en Castilla y León por las pequeñas y medianas empresas y las grandes compañías fue de 2.471.890 euros. Decimos esta cantidad porque es la primera vez que se tiene una cantidad tan clara y tan real en estos momentos. Es la primera vez que se dispone de este dato, podríamos decir. El incremento en inversión en ciberseguridad en las pymes y en las grandes empresas en Castilla y León fue del 198,57%, sin ninguna duda motivado por el incremento del kit digital. Si hablamos del programa Kit Digital, lleva en marcha alrededor de 2 años y ya solo quedan escasos 11 meses para que los autónomos, micropymes y las pymes de Castilla y León puedan aprovechar los fondos de digitalización en su negocio. Ahora bien, la realidad del kit digital en Castilla y León es que existe una cierta desafección o desconfianza hacia las ayudas por parte de las micropymes y de los autónomos, incluso llegando a no solicitarlas por diversos motivos, entre los que podríamos mencionar el incremento de la base imponible en su declaración anual o el tener que adelantar el importe del IVA en algunos negocios al estar exentos del mismo les supone incluso un gasto. O bien porque aún existen empresas, micropymes sobre todo, que no creen en la digitalización y piensan que no es para ellos porque no lo necesitan. Si hablamos del personal TIC, el talento TIC, las pequeñas y medianas empresas y las grandes empresas de Castilla y León no retienen el talento en tecnologías de la información, al descender este tipo de trabajadores en un 27,26% en el año 2023. Y las microempresas consiguen incrementar su presencia en un 76,92%. Los especialistas en tecnologías de la información, un 9,82%, nos dice el Observatorio de Pymes y Pequeñas y Medianas Empresas en Castilla y León, emplean a especialistas TIC y el 1,84% de las microempresas de Castilla y León tan solo cuentan con expertos de tecnología de la información. En respecto a la conexión a Internet, baja un 3,83% la conexión a Internet de las microempresas de Castilla y León y, como conclusión determinante para estas microempresas, tienen poca presencia en Internet. Las redes sociales para pequeñas y grandes empresas, la región perdieron un 10,44% de presencia en redes sociales y las microempresas de Castilla y León que han utilizado medios sociales a lo largo del 2023 representan el 23,68%. Existe un descenso del 23,24% de presencia en redes sociales de las microempresas. Con respecto a la inteligencia artificial, el 9,21% de pequeñas y medianas empresas y de grandes compañías emplean tecnología de inteligencia artificial, cada vez más patente y más precisa dentro de las empresas. Existe una gran subida en el uso de la inteligencia artificial en un 27,74%. Y finalmente, si hablamos del teletrabajo, a lo largo del año 2023, un 23,05% de las empresas de mayor tamaño, aquellas que poseen 10 o más trabajadores, han permitido la realización del teletrabajo. Y caen las pequeñas y medianas empresas que permiten teletrabajar en un 23,83%. Los trabajadores que teletrabajan regularmente dentro de las empresas que permiten el teletrabajo suponen el 6,36, un 26,69% menos que en el año 2022. Bien, estos son los datos, algunos de los datos que aporta el Servicio de Estudios en su Observatorio de Economía Digital.
Pero para ver el contexto de la digitalización en Castilla y León, lo primero que tenemos que ver es la realidad socioeconómica, porque determina mucho, atendiendo a la realidad socioeconómica, si empujamos hacia la digitalización o si las empresas apuestan por una digitalización plena y rápida. La realidad es que en estos momentos existe una ralentización de la economía global y del crecimiento económico de Castilla y León, que la actividad empresarial se ha contraído basada en una minoración de pedidos, que existe una debilidad de la demanda de la industria y que el sector servicios se ralentiza por primera vez desde hace ya varios años. El mercado de trabajo tiene una alta temporalidad y se está reduciendo el ritmo de contratación de personal y las familias tienen tendencia a moderar el consumo. En este contexto, el mercado de trabajo es una realidad que la transformación digital aumenta la creación de nuevos puestos de trabajo y por la aparición de nuevos perfiles profesionales. A ello hay que añadir que la falta de mano de obra cualificada ante los cambios de digitalización y de fabricación, atendiendo a las variables medioambientales, se está produciendo de una forma muy importante. Se necesitan del todo reformas e incentivos de calado por parte del Gobierno en materia laboral y fiscal para conseguir que las empresas creen empleo en el ámbito de la digitalización y que al mismo tiempo éste sea productivo, logrando ser competitivas, por supuesto, al objeto de dar estabilidad a los trabajadores e incrementar su poder adquisitivo. Y, por supuesto, para mantener el estado del bienestar. Si nos fijamos en las empresas de Castilla y León, las pequeñas y medianas empresas son una figura clave en el tejido económico de Castilla y León. Estamos hablando de su alta representación en el sistema empresarial, el 79% aproximadamente de la actividad empresarial de Castilla y León. Para sobrevivir a esta realidad socioeconómica que hemos estado hablando, es necesario focalizar el futuro de las empresas en la digitalización, ya que va a aumentar o aumenta de todas formas su productividad, siendo en la actualidad imprescindible para sobrevivir en un mercado apostado por la profesionalización y reducir los altos índices de temporalidad laboral que se encuentran en la actualidad. En estos momentos, que lo más preocupante es la baja productividad empresarial, tan necesaria para seguir creciendo, consiguiendo mejorar el bienestar de las familias y reducir el desempleo existente. La digitalización ofrece la posibilidad de adaptarse a la demanda de mercado y, por supuesto, a los clientes. Es necesario, por tanto, apostar por la innovación tecnológica a los procesos productivos que permitan abaratar el precio de los productos y servicios y ampliar las operaciones a nuevos mercados, por supuesto, aumentando la demanda tan necesario en los tiempos actuales. Dicho esto, y analizado el sistema de digitalización que tienen las empresas de Castilla y León, podemos decir unas debilidades o amenazas que están existiendo en la actualidad. Respecto a las debilidades, existen 5 brechas digitales. Si hablamos en el ámbito territorial, hay que tener especial atención a la población de la región que se encuentra en un entorno socioeconómico más bajo, con alto nivel de vulnerabilidad. Una parte importante de la comunidad no cuenta con una conectividad digital fiable y de calidad, centrada en el ámbito rural fundamentalmente. Y hay que lograr que toda la población tenga acceso a la información, formación y a la comunicación para evitar la segmentación y separación de la ciudadanía. Con respecto a la brecha socioeconómica, existe una baja cualificación de la población activa, ciudadanos en edad de trabajar tanto si se tiene empleo como si no se tiene. La inclusión digital es una ventaja competitiva que contribuye al bienestar de las personas y, por tanto, hay que perseguir estar en ello. Si hablamos en el ámbito empresarial, existe una escasa dimensión empresarial, porque el 75% del ámbito empresarial de Castilla y León son pequeñas y medianas empresas. Tenemos que hacer empresas más grandes, que sean más competitivas y que puedan innovar mucho más. Existe un retraso digital por parte de las pequeñas y medianas empresas, especialmente de los autónomos. Existe un desconocimiento generalizado de las pequeñas y medianas empresas para dar el salto al mundo digital. Escasa atracción del talento digital y es necesario, de todas las formas, que Castilla y León se capacite para retener y atraer trabajadores con estas capacidades digitales. Y, por supuesto, existe una escasa inversión en I+D+I y en activos intangibles. Con respecto al género, existe la necesidad de hacer cambios en educación temprana para evitar la brecha digital de género. A priori, la digitalización parece una herramienta clave para conseguir una igualdad de género efectiva en el ámbito laboral, pero los datos del 2023 parecen contradecir todo esto.
Si nos fijamos en la educación, la formación profesional y universitaria tiene bajos conocimientos tecnológicos y falta una formación dual del centro, de la universidad o de la formación profesional con las empresas. Por tanto, la educación tiene escasas habilidades digitales y la falta de cualificación y adaptación de competencias en el ámbito digital es patente. Hay que tener una especial atención en la formación digital en la primaria, secundaria, bachiller y formación profesional, sin olvidarnos de la universidad. En especial en aquellos grados universitarios en el que el referente digital parece que no es determinante para el ejercicio de su profesión, pero que al final se utiliza en todo momento. Se necesita una formación sólida en materia digital debido a la necesidad de cubrir los nuevos puestos de trabajo que surgirán y que son determinantes para la competitividad empresarial. Con respecto a las amenazas que tenemos en Castilla y León y respecto a la digitalización, podemos mencionar que existe destrucción de empleos que se van a automatizar gracias a la digitalización. Falta de perfiles cualificados. Existe una mayor polarización del mercado laboral y una alta temporalidad en los puestos de trabajo, que no facilita de ninguna de las formas el aprendizaje, las competencias y las habilidades digitales al servicio de las empresas castellano-leonesas. Existe un incremento de las desigualdades entre los diferentes grupos sociales y de los niveles de pobreza ligados a las brechas digitales. Existe una desaparición de empresas que no se digitalizarán o que no se digitalizan. Grave problema para las pymes con poca o nula capacidad de reacción. Y finalmente, falta de conectividad digital fiable y de calidad en gran parte del territorio castellano-leonés. Como conclusiones fundamentales del Observatorio de Economía Digital que ha aportado el servicio de Cova Estudios, pues en primer lugar, esta escasez digital de Castilla y León, en Castilla y León, ha ralentizado la aparición de nuevas empresas y el crecimiento de las empresas ya existentes. La escasez de habilidades digitales está impidiendo el desarrollo de más empresas, sobre todo pequeñas y medianas empresas digitalmente avanzadas, que, recordemos, es el entramado que está fundamentado dentro de la actividad empresarial de Castilla y León. La brecha entre las pymes y las grandes compañías es considerable debido a varias realidades. A la dificultad para conseguir financiación, sobre todo en las micropymes, a la necesidad de personal cualificado en competencias digitales que no existe, a la falta de cultura digital y, por supuesto, a la falta de innovación. Las empresas castellano-leonesas no aprovechan las tecnologías avanzadas y para lograr una transformación digital del tejido productivo es necesario que las pequeñas empresas y las micropymes, autónomos fundamentalmente, apuesten por la digitalización, se encuentren bien informadas por las asociaciones y la administración autonómica y local y, por supuesto, se encuentren también bien formadas en materia de digitalización. En definitiva, la empresa debe adaptarse sin dilación a los nuevos modelos productivos en donde la estructura productiva y el tamaño empresarial son determinantes para que la digitalización tenga el éxito esperado. Al mismo tiempo, debe darse prioridad a la estabilización del empleo, reduciéndose la temporalidad de forma drástica, al objeto de garantizar la solvencia de los cambios organizativos de las empresas, tanto en el ámbito digital como en el productivo, aprovechando, por supuesto, los fondos Next Generation una vez que lleguen a la economía real, que parece que siguen retrasándose. El sistema educativo, aunque es un referente en PISA, no deja de estar obsoleto, porque no prepara en conocimientos, competencias y habilidades relacionados con la digitalización y en donde la formación profesional todavía no ha logrado situarse en el nivel de importancia que tiene a la hora de cubrir los nuevos puestos de trabajo que surgirá en el futuro y que ya es un presente. La lentitud e inseguridad por parte de los gobiernos nacionales y autonómicos a la hora de hacer cambios en materia de educación y adaptar los estudios a las nuevas realidades hará que la recuperación económica sea más lenta, provocando la desaparición de empresas por falta de personal especializado y de conocimientos digitales. Y por último, el reto de la Unión Europea de contar con un alto número de especialistas TIC para 2030 es muy difícil de alcanzar por la falta de concienciación y de ayudas y en donde la realidad socioeconómica del momento no ayuda absolutamente para nada. Un decrecimiento de la actividad económica, una disminución del consumo y de la inversión, guerras que afectan al crecimiento mundial con altas dosis de incertidumbre que no ayudan
a la estabilidad económica. Guerra de Ucrania, Rusia, guerra de Israel, Gaza, etc. Es necesario, por tanto, apostar por el cambio de mentalidad de la empresa y en el ciudadano a la hora de asumir y potenciar la transformación digital de la sociedad. Existe una brecha entre las administraciones públicas y la sociedad en materia de digitalización que es clara y patente. Las empresas y la ciudadanía van más rápido que el Estado en materia digital, lo que hace que la carrera hacia la plena transformación digital sea lenta y muy confusa. Se habla más que se hace normalmente. Las ayudas públicas no surten los efectos deseados y no son solicitadas por los usuarios por falta de convencimiento y de credibilidad. Es necesario, por supuesto, y por tanto, educar en digitalización, al tiempo que se ayuda a digitalizar a través de las subvenciones, ya que al final, en muchos de los casos, se traduce en gasto en vez de inversión, no lográndose el cambio de paradigma productivo y de competitividad, tan necesario en el momento actual de las empresas y de la sociedad en general. Bien, estas son las conclusiones que tienen ustedes con respecto a los datos que han surgido del año 2023 en materia de economía digital, digitalización, por supuesto, tecnológica y las proyecciones o las visiones que se pueden tener con respecto al año 2024. Pues espero sus preguntas. ¿Quieren hacer alguna? Las empresas, la territorial, se había reducido la zona de mala cobertura, o si no he entendido mal, ¿en qué niveles están, digamos, coberturas que cumplen un estándar de calidad? Sí. Que no llegan? Realmente el porcentaje o los niveles en los que están en estos momentos no se lo puedo decir. Lo que sí que es cierto es que se está reduciendo muy lentamente. Es decir, existe una brecha que sigue estando patente y que debería de ir con una mayor rapidez, la eliminación de esa brecha digital y la cobertura de Internet, de la digitalización y, por tanto, de la tecnología que se puede utilizar en el ámbito rural tendría que ir con mucha más rapidez de lo que se está haciendo. Una de las reivindicaciones del sector ganadero de estos días es que contra la obligada digitalización de las explotaciones. Evidentemente parece que la resistencia a estos cambios sí que está produciendo dentro de la sociedad y de algunos sectores. Sí, hay que tener en cuenta dos realidades. Para que una empresa se digitalice, tiene que tener la solvencia suficiente, tanto en beneficios como en estabilidad, crecimiento y proyección, para poder hacer esas inversiones, para poder hacer el cambio en su modelo productivo y en su modelo de marketing y de venta, por supuesto. Cuando existe una inseguridad completa en que lo que se está vendiendo, en la situación del mercado y en si existe una o no continuidad de la empresa, evidentemente la posible inversión en digitalización pasa a segundo término o a tercer término. Primero se necesita la estabilidad, la seguridad y después la necesidad de digitalizarse para poder afrontar todos los cambios que vienen a lo largo del tiempo. Sí, ahora usted tiene que cambiar un poco la mentalidad de las subvenciones, ¿no? Que pasen a ser subvenciones dirigidas a inversión, ¿no? Y no tanto a gasto. ¿Va por ese camino? ¿Las administraciones están empezando a tomar conciencia? No, vamos a ver, el problema es que muchas de las empresas que están recibiendo o se están aceptando las subvenciones tienen que tener primero una formación. O sea, no es un cambio de digitalización de una empresa. Hay que saber por qué estamos digitalizando, perdón, y no me salía la palabra, digitalizando. Hay que saber para qué me sirve esa digitalización, qué puedo potenciar en mi empresa, qué caminos tengo que recorrer a partir de ahora, porque cambiar la estructura productiva o la forma de venta de una empresa con la digitalización, sin la digitalización, cambia completamente la forma de hacer y de ser de la propia empresa, el propio ADN de la empresa. Por tanto, necesitamos no solamente decir, cámbiate a un kit digital, coge un kit digital y digitalízate, sino esto te va a ayudar, esto es necesario, esto te puede potenciar, esto con ello puedes innovar, con ello puedes crecer y, por tanto, con ello puedes hacer que tu empresa sea más estable y pueda perdurar en el tiempo. Yo entiendo que la formación y la prestación de la ayuda tiene que ir al unísono, porque si no, nos quedaría de alguna de las formas, una de las partes sin contenido. ¿Alguna pregunta más?
Pues muchísimas gracias por su asistencia. Les recuerdo que el próximo 20 de marzo tendremos el observatorio económico del Servicio de Estudios del Colegio de Economistas, que hace referencia al primer trimestre del año. No, último trimestre del año pasado. Muchísimas gracias. Muy amable.